Bueno, un buen día con todos. Nosotros somos el grupo conformado por Matías Velastegui, Andy Sánchez y Diego Cabrera. Y les vamos a presentar lo que es el generador sincrónico trifásico y el alternador eléctrico de un vehículo. Bueno, como agenda tenemos en primer lugar lo que son las características constructivas del generador sincrónico trifásico, las partes fundamentales del mismo, el principio fundamental del generador sincrónico trifásico y los trabajos de mantenimiento de un alternador eléctrico de un vehículo de combustión interna. Bueno, les voy a presentar lo que es las características constructivas del generador sincrónico trifásico, en donde tenemos lo que es la carcasa o bastidor, que es la estructura externa que soporta y protege los componentes internos. Está típicamente fabricada de aluminio y es diseñada para ser rígida y resistente a las vibraciones. Tiene orificios para la ventilación del mismo que evitan el sobrecalentamiento. Otra parte es el rotor, que es el componente móvil encargado de generar un campo magnético giratorio. Existen de dos tipos, que es la de polos salientes y el de polos lisos. El de polos salientes es utilizado en generadores de baja velocidad y tiene los polos claramente definidos que sobresalen del núcleo. Y de polos lisos es utilizado en generadores de alta velocidad y tienen una superficie cilíndrica uniforme. Bueno, también los rotores son fabricados con acero sólido o laminado para soportar altas fuerzas centrífugas y lleva bobinas de excitación que producen el campo magnético, al ser alimentados, claro, por corriente continua. Otra parte es del estator, que es el componente fijo, donde contiene las bobinas que generan la corriente eléctrica. Está formado por un núcleo de hierro laminado que reduce las pérdidas de corrientes parásitas, tiene las ranuras que albergan los devanados de cobre y tiene los devanados trifásicos que generalmente tienen la configuración de Y o delta. También tiene un sistema de excitación que es el encargado de suministrar corriente continua al rotor para generar el campo magnético. Eh, este sistema puede ser de excitación independiente, que utiliza un excitador que es externo, puede ser una batería, y la autoexcitación, que depende del generador, que toma la parte de la energía generada para alimentar su propio rotor. También tiene un sistema de enfriamiento, dado que el generador produce bastante calor, por lo que tiene ventiladores internos o externos, o también puede tener un sistema de enfriamiento por agua o aceite. En alternadores de vehículos el enfriamiento suele ser exclusivamente por aire. Otra parte son los cojinetes y soportes que permiten el giro suave del rotor y soportan cargas mecánicas. Pueden ser de tipo antifricción para vehículos pequeños, y sistemas grandes pueden incluir cojinetes hidrodinámicos. Bueno, las partes fundamentales, está el rotor, que el rotor comprende el eje, los rodamientos o cojinetes, los polos magnéticos, el anillo deslizante o rozante, contacto con las escobillas, y muy importantes son los dispositivos de ventilación, como se dijo anteriormente, que están alrededor de los cojinetes, adosados a los cojinetes de bola o los rodamientos. Otra parte importante es el estator, que tiene el devanado, la bobina inductora, inducido o armadura, y es organizada para trifásicos en tres devanados. Los devanados están soportados estructuralmente, como favoreciendo el camino del flujo magnético sobre un núcleo de lámina segmentada. El núcleo y bobinado está protegido por una carcasa
Además, en la parte del estator se encuentra una bornera donde están los terminales de conexión al generador sincrónico trifásico. Sobre el principio de funcionamiento de un generador trifásico o motor trifásico, sincrónico trifásico, es prácticamente una máquina que va a estar convirtiendo energía mecánica a energía eléctrica mediante el principio de la inducción electromagnética. Ampliamente, este tipo de máquina es utilizado en sistemas eléctricos debido a que la capacidad de generar corriente alterna con características estables y muy predecibles y manejables. De los componentes que se habían enlistado, vamos a tener en cuenta dos que van a ser nuestros principales y van a ser componentes claves en el principio del funcionamiento. El uno es el rotor, que es la parte móvil del generador. Contiene un electroimán o imanes permanentes que van a generar un campo magnético. El rotor va a ser accionado mediante una fuente de energía mecánica, como ya sea una turbina de vapor, una hidráulica, de gas o un motor de combustión interna. Luego tenemos la segunda parte, que sería el estator, que es la parte fija que rodea el rotor. Consiste en un núcleo ferromagnético con devanados distribuidos uniformemente en tres fases, ya que es un sistema trifásico. Estos devanados están dispuestos de tal manera que las corrientes van a ser generadas y van a estar separadas o desfasadas por 120 grados eléctricos. Ahora sí, hablando del principio de la operación, para el caso de un generador sincrónico trifásico que va a convertir la energía, se está utilizando el principio de la inducción electromagnética, o más bien está descrito por la ley de Faraday. La clave del funcionamiento es la interacción que existe entre el campo magnético rotatorio de los devanados y del estator. Primero, habrá una generación de un campo magnético rotatorio, específicamente en el rotor. Este va a ser impulsado, como se había dicho, por una fuente de energía mecánica. Al girar, el rotor lleva consigo a los polos magnéticos, ya sea estos los imanes permanentes o un electroimán, que van a estar alimentados por una corriente de excitación. Si se usa un electroimán en el rotor, se va a suministrar corriente continua a través de un sistema de anillos rozantes y escobillas, lo que va a generar un campo magnético fijo en el rotor. Este campo magnético rotará a la misma velocidad que el rotor. Si en cambio se utilizan imanes permanentes, el campo magnético es intrínseco a los imanes y no requiere suministro de corriente externa. El campo magnético que va a estar de este rotor se desplaza en el espacio al momento de girar. Va a generar un campo magnético variable en el estator y esta va a ser la base de la inducción electromagnética. Luego, como se había dicho, este campo magnético variable va a generar una inducción electromagnética en el estator. El estator tiene tres devanados distribuidos en el espacio separados 120 grados eléctricos entre sí. Estos devanados están diseñados para captar la variación de todos estos flujos producidos por el rotor. ¿Y qué es lo que hará? Es que cuando el campo magnético del rotor corta los devanados del estator, se va a inducir una fuerza electromotriz conocida como FEM en cada devanado. Cada devanado va a producir una FEM que va a ser sinusoidal, y a estas tres ondas van a estar desfasadas 120 grados, como se había dicho, por la distribución en el estator. Este desfase da lugar a un sistema trifásico de corriente alterna que es ideal para la transmisión y la distribución de la electricidad. Ahora, hablando de la relación de la velocidad sincrónica, hablamos de las frecuencias de las fuerzas electromagnéticas.
o las FEM inducidas, que están directamente relacionadas con la velocidad de rotación del rotor y el número de polos magnéticos. El término síncrono indica que la velocidad del rotor y la frecuencia de salida están directamente sincronizadas. Esto implica que el generador debe girar a la velocidad sincrónica correspondiente para mantener la frecuencia deseada. Dentro de las aplicaciones prácticas que tiene esto, es que los generadores síncronos operan conectados a la red eléctrica y su velocidad es controlada por la red misma. Esto garantiza que la frecuencia constante sea en el suministro de la energía. Bueno, esta relación que se tiene con la velocidad, con la FEM y con el rotor y el estator va a ayudarnos a ajustar el voltaje generado. La magnitud de la fuerza electromecánica, electromotriz inducida va a depender tanto de tres cosas. Una, la intensidad del campo magnético del rotor. Esto se va a controlar mediante la corriente de excitación, ya que si el rotor utiliza un electroimán, se puede aumentar la corriente de excitación y va a incrementar el campo magnético y por ende el voltaje generado. También se puede ajustar mediante la velocidad de rotación del rotor. Una mayor velocidad aumenta la tasa de cambio de flujo del magnético y con ello el voltaje inducido incrementa. Y por último, la cantidad de espiras que se encuentran en los devanados del estator tienen un papel fundamental, ya que en generadores diseñados para altas potencias tienen mucho más espiras y un núcleo magnético mucho más optimizado, por lo tanto se maximiza el flujo capturado. También existe la relación entre el torque y la corriente. La energía mecánica que está aplicada al rotor se convierte en energía eléctrica entregada al estator. Sin embargo, cuando hay dos cargas conectadas al generador, el rotor experimenta una resistencia llamada reactancia síncrona. Esto significa que a medida que aumenta la corriente en el estator, también lo hace el torque en el torque necesario para mantener la rotación del rotor. Listo. La generación trifásica es equilibrada. La disposición trifásica que se tiene en el estator permite la generación de tres voltajes sinusoidales equilibrados. Las ventajas que este sistema nos dan es que nos da un flujo constante de potencia en las cargas conectadas, nos da un menor requerimiento de material, o sea, conductores, en comparación con otros sistemas que sean ya sean monofásicos, que no presentan esta ventaja. Y nos presenta una mayor eficiencia en la transmisión de energía eléctrica. Porque hay menor voltaje. ¿Sí? En Y saben que el voltaje que ingresa cada devanado es raíz de 3 del voltaje total de la línea, ¿verdad? Entonces yo quiero limitar esta corriente de rayo, por lo tanto reduzco el voltaje. ¿Sí? Reduzco el voltaje en un inicio y de ahí le mando el voltaje nominal que sería Y en delta, porque cada devanado está soportando el voltaje nominal. ¿Ya? ¿Es listo? Así, no se olviden, 0, cuentan 1, 2 y delta. ¿Sí? Muy buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a exponer en este caso acerca de la parte del motor de inducción. Muy bien. En esta parte yo voy a hablar acerca del mantenimiento. El mantenimiento en este caso de un alternador eléctrico en un vehículo de combustión interna incluye las siguientes tareas clave, que puede ser para el mantenimiento en sí, la inspección visual, revisar el alternador y las conexiones en busca de daños, corrosión o acumulación de suciedad. Por otra parte se encuentra la tensión y estado de la correa, ¿ya? Se tiene que verificar que la correa del alternador esté correctamente tensada y en buen estado. Reemplazar si se presenta un cierto desgaste y grietas en la correa. Por otra parte también se encuentra la limpieza. En la limpieza se tienen que limpiar las partes externas del alternador para eliminar así la suciedad y que así no pueda interferir con su funcionamiento normal. Después, como tenemos aquí, tenemos que hacer una revisión adecuada de las conexiones eléctricas, comprobando que los terminales y cables estén en perfecto estado y no presenten ninguna oxidación, como se puede ver aquí. Ahorita es como vamos a realizar las pruebas de voltaje, en donde se puede usar un multímetro para medir la salida del alternador. Normalmente tiene que estar entre un rango de 3.5 a 14.5 voltios para asegurar un correcto funcionamiento. Y la revisión de componentes internos, si el alternador falla, inspeccionar los componentes internos como los diodos, el regulador de voltaje y las escobillas. Y determinar si necesitan reemplazo y reparación. Y por último se encuentra la parte de lubricación. En algunos alternadores pueden requerir lubricación de los rodamientos si son accesibles y no sellados.
Y estas actividades aseguran un correcto rendimiento óptimo y prolongan la vida del alternador. En este caso, vamos a ver cómo va a funcionar. Primero, se va a mantener en un estado estacionario cuando yo cambie a estrella, y ahí tengo que esperar 2 segundos para volver a cambiar a delta. Así se limita la corriente. Entonces vamos a iniciar primero con el estrella. 1, 2.